Juan, hijo de Zacarías, aún no había respirado el aire del mundo, pero ya se estremecía con la presencia del Salvador. En el silencio del vientre de Isabel, en una casa olvidada en las colinas de Judea, algo sagrado ocurrió. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 41. En aquella visita entre dos mujeres que cargaban promesas imposibles, el cielo entero se inclinó. Era como si Juan dijera: «He aquí, Él llegó». Antes incluso de pronunciar cualquier palabra, Juan anunciaba a Cristo con el cuerpo aún en formación, una profecía viva, sin lenguaje, pero plena de sentido. Desde aquel día, su existencia dejó de pertenecerle solo a sí mismo. Juan no vino al mundo para acumular glorias humanas, ni para realizar señales espectaculares como tantos otros profetas. No multiplicó panes, no devolvió la vista a los ciegos, no resucitó muertos. Y, sin embargo, preparó el mayor de todos los milagros, el reconocimiento del Mesías por un pueblo cansado de esperar. Él sería el puente entre la antigua alianza y la nueva esperanza, el último grito del desierto antes de que el Verbo eterno caminara entre los hombres. Esta es la historia de aquel que nació de un vientre antes estéril, vivió en el desierto entre las piedras y los vientos y murió en prisión por amor a la verdad. La historia de un hombre que, sin realizar un solo milagro visible, convirtió multitudes solo por la fuerza de su voz y la rectitud de su alma. Hoy, su figura es celebrada entre hogueras, cánticos, devociones e incluso entre pueblos que no lo llaman santo, pero lo reverencian como profeta. Su vida es una invitación para aquellos que ya no saben por dónde empezar, para los que sienten que no hacen nada extraordinario, pero desean ardientemente preparar el camino del Señor. Si llevas en el corazón el dolor de ver a alguien que amas distante de Dios, o si te sientes demasiado pequeño ante la misión que el cielo te confió, entonces esta historia es para ti. Juan no curó cuerpos, pero curó esperas. No hizo descender fuego del cielo, pero reavivó la fe de un pueblo entero. Y si él, con tan poco a los ojos del mundo, fue llamado por el propio Jesús, el mayor entre los nacidos de mujer, Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 11, entonces quizás la grandeza de tu misión también esté escondida en las cosas simples que realizas con amor. La incredulidad de Zacarías no impidió el plan de Dios, solo lo silenció. Él era sacerdote, conocedor de las Escrituras, hombre de oración y de servicio en el templo, pero dudó cuando el ángel anunció lo imposible. Su esposa Isabel, de edad avanzada y conocida por su esterilidad, concebiría un hijo. El mensajero celestial, Gabriel, no dejó lugar a dudas. No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Ante el asombro del padre, el cielo impuso el silencio como respuesta. Zacarías salió mudo del templo, llevando en el pecho la certeza de que la voz divina había hablado más fuerte que la lógica humana. Isabel, por su parte, vivió ese tiempo de espera como quien guarda un secreto sagrado entre sus manos. Ocultó su embarazo por 5 meses, no por vergüenza, sino por reverencia. Y cuando María, su prima más joven, llegó para visitarla trayendo en el vientre al Salvador del mundo, la alegría fue tanta que el niño saltó en su seno, reconociendo la presencia de aquel para quien toda su vida apuntaría. En aquella tarde de encuentros y bendiciones, el Espíritu Santo tomó posesión de las dos mujeres, uniendo los destinos de los dos niños que cambiarían el curso de la historia. Tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 44. El nacimiento de Juan fue un acontecimiento que cortó el aire seco de Judea con asombro y adoración. Cuando llegó el 8º día, y los vecinos vinieron para la circuncisión del niño, todos esperaban que el niño se llamara como el padre, como era costumbre. Pero Isabel, inspirada por el ángel, declaró: «No, él se llamará Juan». Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 60. Y cuando le preguntaron a Zacarías, que aún no podía hablar,
Él escribió: Juan es su nombre. En el mismo instante, su lengua se soltó y comenzó a alabar a Dios delante de todos, dejando al pueblo lleno de temor y admiración. Las palabras del viejo sacerdote se convirtieron en profecía. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 76. Allí comenzaba el destino de Juan, una vida que no se explicaría por los dones visibles, sino por la fidelidad invisible a la llamada. La criatura crecía, pero no en los palacios. Juan fue al desierto, al silencio, donde el corazón aprende a escuchar antes de hablar. Se fortalecía en espíritu lejos de las multitudes, para un día convertirse en la voz que clama en el desierto, preparando al pueblo para encontrar al Salvador. El silencio que preparó a Juan en el desierto no era vacío, era gestación de palabra. Judea, bajo el peso del Imperio Romano y la corrupción de las élites religiosas, ya no oía profecías desde hacía siglos. El pueblo caminaba entre impuestos despiadados y promesas mesiánicas que parecían no cumplirse. Muchos habían perdido la esperanza. Otros buscaban refugio en sectas cerradas, como los esenios, huyendo de la ciudad para intentar preservar la pureza de la fe. Fue en este escenario de espera exhausta que Juan se levantó como una llama encendida en plena noche. Él no vino con armas ni discursos refinados, sino con la autoridad de quien tenía el corazón inflamado por Dios. Juan apareció a orillas del Jordán, no como un líder vestido de púrpura, sino como un hombre envuelto en piel de camello, con un cinto de cuero apretando la cintura y los ojos encendidos por el Espíritu. Se alimentaba de langostas y miel silvestre, como una señal de que su vida no pertenecía a este mundo. Y su mensaje era simple, pero cortante como espada: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Él no se dejaba seducir por aplausos, ni temía el rechazo de los poderosos. Hablaba con claridad y urgencia, como quien sabe que el tiempo es corto y la conversión no puede ser pospuesta. Las multitudes venían de todas partes, hombres y mujeres, soldados y cobradores de impuestos, fariseos y pescadores. Todos se encontraban allí, a orillas del río, buscando algo que ninguna institución les daba ya: verdad. Y Juan los miraba a los ojos, sin hacer distinción, y decía lo que tenía que ser dicho. A los que tenían 2 túnicas, pedía que las compartieran con los que no tenían ninguna. A los publicanos ordenaba que cobraran solo lo justo. A los soldados exigía que no abusaran del poder y se contentaran con el salario. Era como si cada palabra suya desenterrara la conciencia dormida del pueblo, devolviéndoles el sentido de justicia perdido. Él no se ponía en el centro. Al contrario, dejaba claro que su misión era solo preparar el camino para alguien mayor. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. El fuego del que hablaba no era destrucción, sino purificación. Juan no anunciaba un Mesías político, sino un Salvador que vendría a transformar los corazones desde dentro. Y allí, en el barro de las orillas del Jordán, entre baños simbólicos y lágrimas verdaderas, la esperanza comenzó a nacer de nuevo, no de las estrategias humanas, sino de la conversión del corazón. Juan no medía sus palabras para agradar, hablaba porque era necesario. Cuando sus ojos se volvieron hacia Herodes Antipas, no vio un rey intocable, sino un hombre hiriendo la ley con su conducta. Herodes había tomado para sí a Herodías, esposa de su hermano, y Juan, en fidelidad a la verdad, no se cayó ante el escándalo. Públicamente lo denunciaba, no con odio, sino con firmeza, pues sabía que la justicia no puede ser selectiva, ni la voz del profeta puede ser moldeada al confort de los palacios. Era como si, al confrontar a Herodes, Juan estuviera defendiendo el corazón herido de un pueblo que ya no esperaba que alguien tuviera el coraje de llamar al pecado por su nombre. Herodes, aunque irritado, también estaba fascinado por Juan. Algo en aquella figura delgada y ardiente
lo desconcertaba. Dicen los evangelios que le gustaba escucharlo, aunque lo mantuviera preso, quizás con la esperanza de que la verdad dicha por Juan no lo alcanzara por completo. Pero la verdad, cuando es de Dios, nunca permanece estancada. Se infiltra incluso en las fortalezas más blindadas. Juan fue encarcelado en la prisión de Maqueronte, una fortaleza aislada entre las piedras, donde el viento cortaba y la soledad era espesa como la noche. Y allí, en el silencio de la cárcel, Juan seguía siendo profeta. Sin púlpito, sin multitudes, sin río, solo con su fe. Fue durante un banquete lujoso, marcado por vino y danza, que el destino de Juan fue sellado. Herodes, embriagado de vanidad y deseo, prometió a Salomé cualquier cosa que pidiera después de su danza ante los invitados. La joven, instigada por su madre Herodías, pidió lo que el odio acumulado deseaba desde hacía mucho tiempo. Quiero que me des ahora, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 25. El rey se entristeció, pero por causa de los invitados y del juramento imprudente, ordenó la ejecución. Juan, el hombre que no se doblegó ante el poder, fue silenciado por él. Pero su sangre no manchó solo un plato, tiñó de rojo la historia como señal del precio de la verdad. Sus discípulos vinieron a buscar el cuerpo y le dieron sepultura, e incluso después de muerto su presencia inquietaba. Herodes, al oír hablar de Jesús, pensaba: es Juan, a quien yo mandé decapitar, que ha resucitado. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 16. Hasta los poderosos, incluso cuando niegan a Dios, reconocen instintivamente que su verdad no muere. Juan murió en la oscuridad de una celda, pero su luz no se apagó. Entró en la eternidad no con corona, sino con coraje, y nos dejó un testimonio incómodo y sublime. Es mejor perder la cabeza que perder la fidelidad a la voluntad de Dios. No había trompetas ni multitudes aclamando, solo el murmullo de las aguas del Jordán y el susurro de las hojas bajo el viento, cuando Juan vio a aquel hombre acercarse. Lo reconoció inmediatamente, no por señales exteriores, sino porque su espíritu se estremeció con la misma certeza que un día moviera su cuerpo en el vientre materno. Era Jesús, su pariente, y más que eso, el Cordero de Dios, aquel a quien él había preparado el camino con cada palabra de renuncia y cada llamado a la conversión. El encuentro entre los dos fue de una grandeza silenciosa, tan profunda que Juan dudó. «Soy yo quien debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 14. Pero Jesús insistió, con dulzura firme, diciendo: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 15. Juan cedió, no por debilidad, sino por obediencia a la voluntad de Dios. Y en aquel instante en que sumergió al Hijo del Altísimo en las aguas del Jordán, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz resonó desde las alturas, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Fue el momento en que la Trinidad se manifestó plenamente ante los hombres, y Juan, con las manos aún mojadas, comprendió que había cumplido su misión mayor. Allí no terminó su historia, pero allí se consumó el sentido de su vida. Juan no salió en busca de reconocimiento, no quiso mantener discípulos para sí, no disputó espacio con el Mesías que ahora comenzaba su misión pública. Al contrario, señaló con humildad: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y cuando algunos de sus propios seguidores dudaron, él dijo con firmeza y alegría: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. En este gesto está toda la espiritualidad de Juan: ser puente y no fin, ser flecha y no llegada. Él comprendió que la grandeza de una vida no está en permanecer en el centro, sino en conducir a otros hasta Cristo. Juan bautizó con agua para preparar, pero sabía que vendría aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, y quizás este haya sido su mayor milagro.
abrir espacio para que Dios pasara. No por las manos, sino por el corazón, Juan dejó el mundo más preparado para reconocer al Salvador. Y ese es el llamado de todo aquel que desea vivir a la luz del Evangelio. No ser el foco, sino la lámpara que ilumina el camino hasta Jesús. Juan no multiplicó panes ni curó enfermos. No resucitó muertos ni calmó tempestades. Y aún así, de sus labios salió el anuncio que atravesó los siglos. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. A primera vista, podría parecer que su vida no estuvo marcada por hechos extraordinarios, pero el propio Cristo deshizo ese engaño al decir: en verdad os digo, entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11. La grandeza de Juan no estaba en los prodigios visibles, sino en el silencio de la fidelidad, en la firmeza de la llamada, en la humildad de ser solo instrumento. El Evangelio deja claro: Juan no hizo ninguna señal. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 41. Ningún prodigio, ninguna maravilla sensacional, solo la palabra recta y el ejemplo incorruptible. Y quizás sea por eso mismo que tantos corazones simples se identifican con él. ¿Cuántas personas viven sus vidas en silencio, orando, amando, sirviendo, sin que nadie vea o aplauda? ¿Cuántos padres y madres ofrecen sus días por la conversión de sus hijos? ¿Cuántos enfermos ofrecen su dolor con fe? ¿Cuántos anónimos siembran la paz donde solo había conflicto? Juan es el espejo de todos ellos. Él muestra que el cielo no mide el éxito por los ojos del mundo, sino por la fidelidad escondida a los ojos humanos y preciosa a los ojos de Dios. Su misión no era realizar, era preparar, y preparar exige más amor que aparecer. Es abrir caminos sin caminar en ellos, es plantar sin cosechar, es gastarse para que otro brille. Juan aceptó ese papel con alegría. Él sabía que no era el novio, sino el amigo del novio, y su alegría era completa al escuchar la voz de aquel que venía después de él. Como nos recuerda el Evangelio, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está presente y lo oye, se llena de alegría con la voz del esposo. Así esta alegría ya se ha completado para mí. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29. La gran lección de Juan es esta: la misión más fecunda no siempre es la que aparece, sino la que prepara. Él no hizo milagros con las manos, pero obró conversiones con la palabra. No anduvo sobre las aguas, pero sostuvo firme al pueblo a orillas del Jordán. Y aún hoy, tantos años después, su nombre todavía arde en el corazón de los que desean vivir para Dios, aunque nadie los perciba. Si hay días en que te sientes pequeño, olvidado o incapaz de grandes logros, recuérdate de Juan. Él no necesitó milagros para ser grande, solo de coraje para ser fiel. El alma de Juan parecía hecha de la misma materia de los vientos del desierto, libre, firme e indomable. Desde la infancia, vivió lejos del bullicio de las ciudades, no porque despreciara a la gente, sino porque necesitaba escuchar la voz de Dios sin distracciones. El Evangelio resume su juventud con una frase que encierra un misterio profundo. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivía en los desiertos hasta el día en que había de manifestarse a Israel. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Juan fue moldeado por el silencio de las arenas, por la soledad de las madrugadas frías y por la aspereza de la tierra. Allí, lejos de las miradas humanas, el alma fue siendo labrada como piedra preciosa que solo reluce en el momento justo. Muchos padres de la Iglesia y escritores espirituales compararon a Juan con un ángel, no por ausencia de carne, sino por la pureza con que abrazó su misión. En la tradición del Oriente cristiano se le llama ángel del desierto, e incluso se le retrata en iconos con alas, no como ser celestial, sino como mensajero puro que vivió entre los hombres sin contaminarse con la vanidad del mundo. Él era un profeta con apariencia ruda y corazón ardiente, una centinela espiritual que prefería la compañía de Dios a la compañía de los banquetes. Su alimento era la fidelidad, su vestidura la penitencia,
su perfume el viento seco de la fidelidad incondicional. Juan no vivió para sí, sino para el reino que se acercaba. Su presencia recordaba a los antiguos profetas, como Elías, con quien fue comparado incluso antes de nacer. Él irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconducir los corazones de los padres hacia los hijos y a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Pero a diferencia de Elías, Juan no hizo descender fuego del cielo ni enfrentó a reyes con espadas. Él combatió con la verdad y ayunó con esperanza. Su desierto no fue solo geográfico, fue interior. Juan renunció a las comodidades y preferencias no por orgullo, sino porque sabía que, para oír el susurro de Dios, era necesario callar todo lo demás. Y quizás sea esta la lección más olvidada de nuestro tiempo. La santidad no comienza en los grandes escenarios, sino en el recogimiento. En un mundo ruidoso, que valora la visibilidad y los resultados inmediatos, Juan nos recuerda que la profundidad espiritual solo florece en el silencio. Él fue el último de los profetas antiguos y el primero en señalar a Cristo con claridad. Pero antes de hablar al pueblo, aprendió a escuchar a Dios, y es por eso que sus palabras, aunque duras, no herían, curaban. El desierto fue su escuela, su morada, su cruz y su gloria. Quien pasa por el desierto con Dios, transforma la aridez en profecía. Juan atraviesa las fronteras de la fe cristiana y resuena incluso donde su nombre se pronuncia de forma diferente. En el Islam es conocido como Yahya, hijo de Zacaría, y es considerado un profeta puro, justo y elegido por Dios. El Corán lo menciona con reverencia. «Oh Zacarías, te damos la buena nueva de un hijo, cuyo nombre será Yahya. A nadie habíamos dado este nombre antes». Sura María, capítulo 19, versículo 7. Así como en el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Juan es presentado como un milagro concedido a una pareja estéril, y su papel es anunciar al Mesías, no como hijo de Dios, sino como un profeta poderoso y santo llamado Isa, el Jesús del Islam. Los musulmanes lo ven como mártir de la verdad, un hombre de oración y castidad, obediente a sus padres, lleno de sabiduría desde la juventud. Aunque la teología islámica no reconoce a Jesús como Dios encarnado, hay una profunda admiración por Juan como uno de los grandes profetas enviados por Alá. Fuentes islámicas posteriores relatan que fue asesinado por orden de un tirano debido a su denuncia de un matrimonio ilícito, preservando así el eco de la verdad que siempre proclamó, incluso ante la muerte. Y aún más, la tradición relata que en la noche de la ascensión del profeta Mahoma a los cielos, Juan y Jesús lo recibieron en el segundo cielo, en una escena de paz y fraternidad espiritual que atraviesa religiones. La veneración a Juan también se manifiesta en el respeto a sus reliquias. En Damasco, en Siria, se encuentra la majestuosa Mezquita Omíada, donde miles de musulmanes y cristianos se reúnen ante un relicario que, según la tradición, guarda la cabeza de Juan el Bautista. Allí, donde la arquitectura islámica se une a la memoria cristiana, Juan es puente vivo entre mundos que muchas veces se dividen. No hay allí predicación, solo silencio y reverencia, como si todos, independientemente de la fe que profesan, reconocieran en aquel nombre una luz que no pertenece a este mundo. Su figura, entonces, no se limita al culto católico ni a las fiestas populares. Juan el Bautista, Yahya el Justo, como es llamado en el Corán, permanece como un recordatorio vivo de que la verdad no pertenece a un pueblo, sino que es un don universal. Él muestra que hay algo en su vida que toca a todos los que buscan lo que es puro, firme y eterno. Si incluso aquellos que no lo llaman santo reconocen su santidad, es porque el Espíritu sopla donde quiere y la luz que viene de Dios se refleja incluso en los corazones que aún caminan en busca de la plenitud de la fe. Juan no quiso ser la luz, pero fue lámpara que guió a muchos al encuentro de ella, y continúa haciéndolo, donde quiera que se pronuncie su nombre con sinceridad. Hay santos que viven en el corazón del pueblo como memoria solemne,
y hay aquellos que habitan el alma como presencia familiar. Juan el Bautista es uno de esos. Aunque no vivió en las siembras, se convirtió en patrón de las cosechas. Aunque predicó en el desierto, se convirtió en símbolo de las fiestas más vivas y floridas. Su nacimiento, celebrado el 24 de junio, coincide con el auge del sol en el hemisferio norte. Y fue así, uniendo tradición cristiana y costumbres antiguas, que pasó a ser asociado a la luz, a la abundancia y a la esperanza que renace. En Brasil, especialmente en el nordeste, no es solo un nombre litúrgico, es San Juan, el querido del pueblo, el primo de Jesús que baila con las banderitas entre las estrellas de las noches juninas. El pueblo enciende hogueras para homenajearlo, como Isabel habría encendido una para anunciar su nacimiento a María. Se baila en su honor, se come con alegría, se canta con fervor. Pero detrás del colorido de las fiestas hay un vínculo profundo entre fe y vida. Cuando los agricultores piden a San Juan una buena cosecha, cuando los padres bendicen a sus hijos ante la hoguera, cuando las novias ponen albahaca bajo la almohada esperando una señal, no están solo jugando con supersticiones. Están, a su manera, entregando sus anhelos al cielo, como los antiguos suplicaban junto al río Jordán. Es una religiosidad que no se explica en los libros, pero que se entiende en el corazón. Juan también es recordado como patrón de los padrinos y ahijados, por ser el precursor del bautismo de Cristo. Hay un afecto manso y cotidiano ligado a su nombre. En las fiestas juninas, esta devoción cobra vida con mástiles erigidos, cánticos populares y simpatías que mezclan fe y cultura. Incluso con el paso de los siglos, incluso en las ciudades que ya no viven del campo, algo de la simplicidad de Juan permanece. El encanto por el fuego que calienta, por la música que une, por la fe que renueva. Y es conmovedor pensar que aquel que vivió en ayuno, que se alimentaba de miel silvestre, sea hoy recordado con comidas hechas con maíz, fruto de la tierra y símbolo de la abundancia. En los caminos del interior, hay quienes dicen que San Juan duerme en el cielo la noche de su fiesta, para no emocionarse demasiado con los homenajes y bajar antes de tiempo. Y es así, entre lo sagrado y lo tierno, que él permanece presente en la vida del pueblo, como aquel que no necesitó milagros para ser amado, sino que conquistó los corazones por su fidelidad a Dios. Su presencia en las fiestas juninas no es distracción mundana, sino eco de una fe que se expresa en lenguaje simple, nacida de la tierra y elevada al cielo. Porque donde hay gratitud, compartir y alegría pura, allí Dios se alegra también. Juan, el profeta del desierto, se convirtió también en el guardián de la alegría que nace de la fe celebrada con el corazón entero. Hay misterios tan bellos que parecen tocar hasta los detalles de la creación, y Juan, incluso sin haber tocado jamás un instrumento, dejó su huella incluso en el sonido de las notas que cantamos. Un antiguo himno latino, compuesto en su honor, sirvió de base para el nacimiento del sistema de notación musical que usamos hasta hoy. Cada verso del Ut Quant Laxis, dedicado a San Juan Bautista, comenzaba con una sílaba diferente, y fue allí donde surgieron los nombres de las notas: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, más tarde completadas con el Si. Como si incluso la alabanza entonada por las voces humanas tuviera en Juan un punto de partida, como si él fuera también en el mundo de la música aquel que prepara los sonidos para que la armonía se manifieste. Su presencia atraviesa el arte con una fuerza silenciosa, pero transformadora. En las pinturas de los grandes maestros, Juan aparece no como figura decorativa, sino como flecha que apunta hacia lo alto. Leonardo da Vinci lo pintó sonriendo levemente, alzando el dedo hacia el cielo, como quien sabe que todo lo que hay de bello en este mundo solo tiene sentido si nos conduce a lo eterno. En el barroco, Caravaggio lo retrató con intensidad dramática, tanto en soledad contemplativa como en la escena conmovedora de su decapitación. En ambas, Juan no es héroe triunfante, sino testigo fiel. Su figura siempre apunta más allá de sí mismo, y es eso lo que lo hace inolvidable. También en la escultura, su imagen se repite como guardián de las fuentes bautismales, con expresión firme y despojada. En las iglesias antiguas, surge esculpido en bronce y piedra,
como eternamente llamando al arrepentimiento. Y en la literatura, su figura inspiró desde poemas espirituales hasta piezas simbólicas e intensas. Incluso cuando es interpretado por miradas artísticas más libres, como en la obra Salomé de Oscar Wilde, Juan permanece como centro de tensión entre verdad y poder, entre luz y tinieblas. Ningún artista, por más osado, logra vaciarlo de su densidad profética. Y quizás sea por eso que sigue inspirando, porque no intentó brillar por sí mismo. Él prefirió ser el telón de fondo que resalta el esplendor de Cristo. No pidió honores, no buscó glorias, pero Dios lo honró con algo mucho más sublime: ser parte de la propia armonía de la salvación. Su vida es como una nota grave que sostiene el acorde del Evangelio, discreta, firme, esencial. Y si hoy tantos entonan alabanzas con instrumentos, voces y arte, quizás sin saberlo, repiten ese mismo gesto de Juan: preparar con belleza el camino para que el Señor sea reconocido y amado. La grandeza de Juan no estuvo en los prodigios, sino en la fidelidad a un llamado que exigía renuncia, coraje y amor sin reservas. Él fue el amigo del novio, el que se alegra no en ser celebrado, sino en ver al otro brillar. Su misión era preparar corazones, abrir caminos, disponer almas para reconocer a Cristo cuando Él pasara. Y esa misión, que parece tan propia de un profeta del desierto, en realidad continúa viva en cada persona que desea ver a quienes ama encontrar a Dios. Preparar corazones no es solo predicar, es acoger con paciencia, orar con perseverancia, amar incluso cuando no hay retorno. Es sembrar la esperanza donde solo hay desilusión y seguir creyendo que el bien germina en el tiempo de Dios. Juan no vio los frutos de su misión multiplicarse ante sus ojos. Fue encarcelado, silenciado y muerto antes de ver el Evangelio florecer. Pero su testimonio permaneció, como una raíz profunda que sostiene el árbol incluso cuando nadie lo ve. Y así es también con nosotros. ¿Cuántas veces sentimos que nuestras oraciones por alguien parecen no surtir efecto? Que nuestros gestos de fe caen en suelo seco, que nuestros esfuerzos para conducir un alma al bien son ignorados. En esas horas, Juan es compañero y consuelo. Él nos enseña que la misión de preparar exige entrega sin garantías, amor sin retribución, fe que no se apoya en los resultados, sino en la certeza de estar cumpliendo la voluntad del Altísimo. Jesús, al hablar de Juan, no escatimó elogios. Entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11. Con esto, él no disminuyó a Juan, sino que nos abrió la posibilidad de continuar su misión con la gracia que ahora nos es dada en plenitud. Ser mayor en el reino no es tener más poder, es tener más comunión. Y Juan, con toda su grandeza, se alegró al ver este reino acercarse. Él nos llama a hacer lo mismo, alegrarnos cada vez que alguien se acerca a Cristo, aunque sea gracias a una semilla que nosotros lanzamos sin siquiera saberlo. Quizás llevas en el corazón el nombre de un hijo que se ha alejado de la fe, de un esposo que se ha endurecido, de una amiga que perdió la esperanza. No te desesperes. Prepara el camino con tus oraciones silenciosas, con tu fidelidad escondida, con tu ternura persistente. Y confía en que Dios a su tiempo pasará. Juan no vio todo, pero preparó todo. Y esa es la misión más noble que alguien puede vivir. Si quieres, comparte en los comentarios el nombre de aquellos por quienes deseas preparar el camino. Unidos en oración, seremos como pequeñas voces en el desierto, llamando al mundo de vuelta al corazón del Padre. Juan terminó su misión como vivió, sin apegarse a su propia historia, pero dejando que todo hablara de Jesús. Su última palabra no fue oída por los hombres, pero fue entendida por el cielo. Fue decapitado en una cárcel, lejos de los ríos y del pueblo, pero su voz sigue resonando como promesa cumplida. El silencio que siguió a su muerte no fue de ausencia, sino de plenitud, porque el hombre que preparó el camino no necesitaba estar en la carretera cuando el rey pasara.
Bastaba con que él tuviera por dónde pasar. Juan señaló al Verbo con cada gesto, con cada ayuno, con cada sí escondido en la soledad del desierto. Y cuando su misión llegó a su fin, simplemente desapareció, como la estrella de la mañana que se desvanece cuando el sol finalmente nace. Hoy, la vida de Juan nos invita a dejar de medir nuestra fe por los milagros visibles, por las respuestas inmediatas o por los aplausos ajenos. Él nos enseña que preparar es amar sin garantías, servir sin retribución, anunciar incluso cuando no somos escuchados. El mayor de todos los nacidos de mujer no construyó templos, no realizó prodigios, no reunió discípulos en su nombre, pero hizo brotar arrepentimiento en un pueblo cansado y reconoció a Cristo incluso antes de verlo en acción. Su ejemplo es un llamado para cada uno de nosotros: preparar corazones, apuntar hacia lo alto, disminuir para que Él crezca, confiar en que incluso el más pequeño gesto hecho por amor se inscribe en la eternidad. Que la intercesión de San Juan Bautista, amigo del esposo, nos fortalezca cuando sintamos que nuestras palabras son pocas, nuestras acciones pequeñas y nuestras oraciones parecen no mover nada. Que Él nos enseñe a esperar con firmeza, a vivir con sobriedad y a amar sin necesitar reconocimiento. Recemos ahora con confianza. Señor Jesús, por intercesión de San Juan Bautista, te pedimos hoy la gracia de ser preparadores de tu camino. Concédenos el coraje de decir la verdad con amor, de vivir con simplicidad y de desaparecer cuando sea necesario, para que tú brilles en cada corazón. Acoge en esta oración todos los nombres que ahora recordamos en silencio, personas que amamos y que deseamos ver de vuelta a tu luz. Que tu misericordia las alcance y las transforme. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesita esperanza. Inscríbete para caminar con nosotros en esta jornada de fe, con los ojos fijos en Cristo y los pasos guiados por los santos. Y si lo deseas, escribe aquí en los comentarios los nombres de aquellos por quienes deseas orar o preparar el camino. Estaremos unidos como voces en el desierto, esperando juntos el milagro mayor, la llegada del Señor en cada vida.